Bien, hermanos, pues buenos días. Después de las clases de predicación expositiva, la predicación de la palabra de Dios se vuelve una gran responsabilidad. Se vuelve algo muy importante. El poder entender lo que la palabra de Dios dice para poderla compartir. Qué peso. Nos lleva a orar y a buscar al Señor y a pedir que su gracia nos permita enseñar, instruir la verdad. Muy bien, seguimos entonces con la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, y vamos a estar viendo ahora una porción a través de 4 o 5 domingos, que será un poco larga, de 5 sesiones diferentes, y comienza en el capítulo 1, versículo 12, y va hasta el capítulo 2, versículo 13. Pero ahí iremos paso a paso caminando con estas verdades. Algo que a mí me deja impresionado al estar estudiando Pedro y Corintios y todas estas enseñanzas de la palabra de Dios en estas epístolas, es que para el apóstol Pablo predicar el Evangelio fue una experiencia real, sufriente. Fue llena de violencia, de preocupación, de indignación, de molestia, con mucho dolor físico, moretones, golpes diversos, pero que paradójicamente no producían en él un arrepentimiento de predicar el Evangelio o una molestia de predicar el Evangelio. Al contrario, producían en él un gran gozo y una gran alabanza a Dios. Yo creo que podemos aprender mucho de las cosas que el apóstol Pablo escribe, de los principios que escribe, de las emociones que tiene cuando estamos analizando un libro como Segunda de Corintios. Él escribe ahí en el Segunda de Corintios 4, 16 al 18: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Yo creo que el apóstol Pablo aprendió una lección sumamente importante. En medio del dolor y la frustración no se veía a sí mismo, veía a Dios. No se veía a sí mismo, veía a Cristo y su obra redentora en la cruz del Calvario. Eso traía para él gozo, alegría, abundancia en su corazón, a pesar de que los moretones en su cuerpo eran reales, definidos. Mucho podríamos aprender nosotros cuando estamos en algún problema o alguna tribulación y nos centramos en nosotros mismos, sufrimos. Pero si nos centramos en nuestro Señor Jesucristo, en la obra que Él hizo por su Evangelio, entonces nos llenaremos de gozo, como sucedía con el apóstol Pablo. Pero él no estaba solo en esto. Podríamos decir que él sería pues el hombre excelso, ¿verdad? Una persona especialísima. Pero él tenía compañeros. Cuando estamos leyendo la epístola a los Corintios, vemos que habla en plural. Otros estaban con él. Y pues eran muchos los colaboradores, compañeros del apóstol Pablo. Se calculan que pudieran ser, yo no lo he comprobado, alrededor de los 100 en las epístolas y en el libro de los Hechos. Hombres que estaban ahí. Entonces, pues todos ellos habían aprendido la misma lección. Y entonces todos ellos juntos decían: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque todo lo que Él había hecho en sus vidas era especial. Todo lo que Él había hecho en la cruz del Calvario era especial. Todas las cosas eran muy significativas, de tal manera que pues las tribulaciones, es como dice Pablo aquí, leve tribulación momentánea que produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Bueno, eso fue lo que estuvimos viendo las semanas anteriores. Ahora vamos a ver algo que el apóstol Pablo les comienza a explicar a los corintios
de lo que está allá en la intimidad de la relación entre el apóstol Pablo y los corintios, pero que también nos ayuda a comprender el valor de las cosas que nosotros estamos creyendo, las cosas de la palabra que se están predicando. Esto nos va a ayudar mucho a comprender ese valor tan grande que estas cosas tienen. Estaremos viendo el día de hoy, pues yo le he puesto este tema: una vida espiritual en conciencia. Una vida espiritual en conciencia, no a la deriva, no que va así como, pues sabiendo a ver qué pasa. No, una vida espiritual en conciencia, pero aquí el énfasis va a ser sencilla y sincera. Entonces, tiene este valor porque proviene de la gracia de Dios. Vamos a comenzar ahí en el versículo 12, donde dice: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Así se comportaba. El comportamiento que ellos tenían era lo que estaba normando todo lo que hacían. Y esto es lo que les está explicando el apóstol Pablo a los corintios. Me llamó la atención al estar pensando en esto, en la primera parte, el primer párrafo, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. ¿Qué estaba haciendo el apóstol Pablo revisando su conciencia? A lo mejor debería de revisar sus escritos, pero ¿qué estaba haciendo con revisar su conciencia? ¿Por qué es que su gloria era confiar que su conciencia estaba haciendo lo correcto? ¿Por qué estaba pasando esto? Confiar en el testimonio de su conciencia. Cuando nosotros revisamos en otras versiones, la palabra que se utiliza aquí como gloria también se traduce como orgullo o satisfacción. Es como una idea de presunción. Presumo de esto, de esta conciencia y este testimonio que nos da nuestra conciencia. ¿Cómo es esto? ¿Cuál era este orgullo de los apóstoles? ¿Por qué era esto así? Cuando revisamos las enseñanzas de la Escritura, pues vemos que la humildad es una característica de la vida espiritual. ¿Cómo pueden estar orgullosos del testimonio de su conciencia? Parece extraño. Me hizo recordar que hace muchos años, cuando estudiábamos con don Emilio Anderud, y pues hablábamos de las verdades que él nos enseñaba a través de la palabra. En ocasiones parecíamos orgullosos de saber muchas cosas, y entonces usábamos una frase que decía: estoy orgulloso de mi humildad. Estoy orgulloso de mi humildad, o decíamos, este está orgulloso de su humildad. Es como una contradicción. Pero en el apóstol Pablo no hay una contradicción. Y no hay una contradicción porque regresamos a lo mismo. Él no está viéndose a sí mismo, está viendo a su conciencia sola, aislada del Evangelio, sino al contrario, conectada con el Evangelio. Ellos podrían decir esto sin pecar, sin equivocarse, sin presunción, sin fallar, porque su conciencia estaba ligada a la obra de nuestro Señor Jesucristo en el Calvario. Era una conciencia que era verdadera, era veraz, lo que estaba diciendo era lo correcto, no estaba siendo manipulada. Era una conciencia que había venido por la regeneración, por una nueva vida en conexión con el Evangelio y con la palabra de Dios. El Señor mismo les daba testimonios a través de su conciencia que estaba limpia y que era, pues como dice también aquí, sencilla y sincera, no manipulable. Esta es la conciencia que Dios le da a aquel que ha nacido de nuevo y camina en los principios de la palabra y no se confunde con esto. Una limpia conciencia es una conciencia veraz, no está basada en el comportamiento humano, no está revisándose a sí mismo, sino que está revisando la obra de Cristo. No es una vocecita externa de un diablito o un angelito que nos dice qué hacer, que hagamos mal, que hagamos bien. No es esto.
La conciencia es algo profundamente personal, muy íntima. Me hace consciente de lo que estoy haciendo ante las demás personas y que solamente yo lo sé. Que solamente yo lo sé. No es una conciencia tranquila tampoco, esta no es la idea. No se trata de alguien, porque así sucede con las conciencias tranquilas muchas veces. Alguien se sabe culpable y además dice tener una conciencia tranquila. Porque la conciencia puede ser acostumbrada a excusar las culpas. Es una conciencia cauterizada que la engañamos, la obligamos y se hace nuestro aliado. Quizá uno de los ejemplos sea lo que con mucha frecuencia vemos en muchos políticos que saben manipular su conciencia. Contra toda evidencia se atreven a decir: tengo las manos limpias y la conciencia tranquila. Y cívicamente están trabajando para que todo quede perfectamente organizado y arreglado y no se descubra el mal que ellos han hecho. Y que saben que lo hicieron. Pero obligan su conciencia a que esté callada y sea su cómplice, y hacen una conciencia engañosa, débil, cauterizada. Es una conciencia, como dije, cómplice. Creo que debemos entender esto. Nadie en todo el mundo o en toda la historia del mundo, nadie puede tener una conciencia limpia, no manipulable, sino solo por el Evangelio. Si nosotros hemos creído el mensaje del Evangelio, hemos venido a la salvación en la gracia del Señor, entonces Dios hace una conciencia limpia. Con los apóstoles, con el apóstol Pablo, y pues en muchas ocasiones en la Escritura observamos esto. Es porque la obra de Dios, la obra que el Señor Jesucristo está haciendo en los hombres, anunciando el mensaje del Evangelio, es una obra muy clara y que también trabaja fuertemente en la conciencia. Podemos decir que vamos nosotros caminando como pecadores, pero un día la palabra de Cristo despierta nuestras conciencias y nos hace ver algo, nos llama la atención sobre algo que nos hace ver pecadores necesitados de la salvación que Cristo ofrece. En Juan 8, por ejemplo, los hombres llegan con aquella mujer que iban a apedrear porque había sido encontrada en el pecado mismo. Y entonces le preguntan al Señor, y el Señor solamente les da una respuesta sencilla: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y ya sabemos todo lo que pasó. La palabra del Señor Jesucristo tocó las conciencias de estos hombres. Algunos eran jóvenes, quizás no tenían experiencia de haber apedreado a otra mujer, ¿verdad? O a otras personas, y otros eran viejos que ya habían apedreado a algunas personas. Podemos decir que unos fueron manipulados y se lanzaron al linchamiento de la persona, y otros ya tenían la conciencia cauterizada y duramente insistían a los más jóvenes para que participaran en ese linchamiento. Pero a los dos, la palabra del Señor tocó su conciencia, y dice la Escritura, acusados por su conciencia. Pero se necesita la palabra de Cristo. Acusados por su conciencia, salían uno a uno y no pudieron arrojar sus piedras. El Señor toca nuestra conciencia con su Evangelio, con su palabra poderosa, y nos despierta para poder entender la fe. Pero también la obra de Cristo hace otras cosas preciosas. Por eso es que es de la gracia de Dios. La sangre de Jesucristo limpia nuestras conciencias, como dice en Hebreos 9:14, de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Obras muertas de sabiduría humana. Yo voy a tratar de agradar a Dios para que se tranquilice mi conciencia de culpa delante de Él mediante las cosas que yo pueda imaginar. Pero no es así. Nunca puede ser lejos de la palabra de Dios, ni de la gracia de Dios, ni del poder del Espíritu Santo. La obra de Cristo es valiosa para nosotros,
porque limpia nuestras conciencias de obras muertas para servir a Dios correctamente, no con imaginaciones, no con ideas, sino con su instrucción. Y esto es algo poderoso que la sangre de Jesucristo hace en nuestras vidas. También la sangre de Jesucristo obra en nuestras vidas y hace que nosotros tengamos un corazón sincero, que tengamos una plena certidumbre de fe. Y Él purifica los corazones de mala conciencia. Podemos observar que cuando el apóstol Pablo está diciendo que nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia está hablando de algo poderoso que la obra de Jesucristo había hecho, regenerando a este hombre tremendo. Él iba corriendo, como vemos en Hechos 9, buscando a los creyentes, encarcelándolos, golpeándolos, obligándolos a que blasfemaran. Pero ¿qué pasó? La palabra de Cristo se encuentra con él y entonces es transformado. Aquel hombre duro se suaviza y entiende que es pecador y se convierte y vive al Señor. En medio de su crimen, en medio del azote que él se había convertido, ahí mismo, en ese mismo lugar, la poderosa palabra de Cristo. Igual que estos hombres, listos para dar la pedrada, listos, convencidos que había que matar a esa persona. La palabra de Cristo los detuvo. Y la palabra de Cristo los detuvo, les dio una limpia conciencia. Primero movilizó su conciencia para que vinieran a la fe y luego, ya que vienen a la fe, les limpian su conciencia, la purifica. Y bueno, esto era de lo que estaban el apóstol Pablo y sus compañeros ufanos, contentos, se gozaban de que tenían la obra de Dios en sus vidas manifestada ahí en esa conciencia que era confiable. Nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia redimida. En Jeremías, gracias. En Jeremías nos dice ahí en el capítulo 9, versículos 23 y 24, ya lo conocen ustedes. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y en conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. Y miren, es una horrenda expectación de fuego para todos, porque esto que quiere lo pisoteamos como nos da la gana. Solo la redención en Cristo Jesús nos libra de tal condenación. Solo la redención en Cristo Jesús nos trae a una nueva posición. Ahí en los Corintios, más adelante en el capítulo 10, dice en el 17: el que se gloría, gloríese del Señor. Así que ellos estaban gloriándose en el Señor. Pero también el versículo nos dice algo más. Esta conciencia era veraz y testificaba de su sencillez y su sinceridad. Y les decía, esta sencillez y sinceridad son de Dios. Este era el testimonio que les estaba dando el Espíritu Santo, el Señor, a sus vidas. Ellos estaban viviendo vidas delante de los corintios, todos los días estaban haciendo su vida diaria. A veces estaban ante los corintios, a veces estaban ante el mundo, a veces estaban en la intimidad de sus pensamientos. Cuando él dice que ellos tenían esa conciencia que testificaba y que era de sencillez y sinceridad y que eran de Dios, es que en todo momento esto era lo que estaba normando su vida. Una conciencia que les decía: sí, estás viviendo en sencillez y sinceridad
que son de Dios. Entonces, en este sentido, ellos iban caminando. Porque Dios es un Dios, uno de los conceptos de la teología es que nuestro Dios es un ser simple, porque no tiene partes. No podemos decir que Él tiene un sistema nervioso, no tiene nada de esto. Es un ser simple. Y pues no hay nada más simple que alguien que no tiene partes, ¿verdad? Dios es un ser de una sola pieza. ¿Recuerdan que nosotros usamos a veces esa palabra? Este es un hombre de una sola pieza. Y a veces estamos significando porque es cabal, convincente, convencido, congruente con lo que piensa, siente y dice. Lo que está dentro es lo mismo que hacia afuera. Entonces, la obra de Dios en nuestras vidas es por su gracia, y Él está haciendo dentro de nosotros y a través de nosotros esta obra de gracia. Es una vida espiritual, y aquí es donde uso el término, es una vida espiritual en conciencia, con sencillez y sinceridad. Y así era la vida del apóstol Pablo y de sus compañeros, que vivía de esta manera: sencillez y sinceridad. Realmente de cada una de estas dos palabras uno puede hacer mucho tema, porque hay muchas cosas que se pueden obtener de estas dos palabras. Pero quiero decir solamente que cuando habla de sencillez, que viene por la gracia de Dios, tiene que ver con la simplicidad, la santidad, claridad, pureza, luz, diáfano. Como que la idea es que todo está muy limpio y en orden. Se me viene un ejemplo como por ejemplo una casa limpia. Tiene las superficies claras, despejadas. Se ve muy claramente una mesa o alguna superficie que haya, o los pisos. Pero si están sucias, están llenas de muchos artículos que no dejan ver perfectamente bien la superficie. Porque lo sencillo es, por lo general, algo que está muy limpio, muy claro, superficies muy definidas. Los espacios están libres y también no están saturados de cosas. Por ejemplo, la mentira. Cuando nosotros utilizamos o decimos una mentira, entonces tenemos que decir más mentiras para poder cubrir la mentira. Es muy complicado tapar una mentira. Si uno dice la verdad, no tiene que complicarse la vida. Con toda sencillez uno puede decir: esto es la verdad. Es como dice el Señor Jesucristo, y lo veremos más adelante: sea vuestro hablar sí, sí, no, no. No hay complicación. Cuando complicamos esto es porque algo no está bien en lo que estamos haciendo, o en lo que estamos diciendo, en las afirmaciones. Sencillez, pues, tiene que ver con esa pureza. Algunos la traducen santidad, limpieza. Y sinceridad, pues el significado es que no tiene elementos extraños que se le mezclen. Es sincera, está en un solo sentido. Por ejemplo, en 1 Corintios 5:8 dice: así que celebremos nuestra Pascua no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. En otras palabras, la sinceridad y la verdad no se pueden mezclar con la malicia y la perversidad. Esto ya es hipocresía, ya no es sinceridad. Por ejemplo, en el Salmo 5:9 dice: mis enemigos no pueden decir la verdad. Su deseo más profundo es destruir a los demás. Lo que hablan es repugnante, como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de adulaciones. O sea, los enemigos de que está hablando el salmista no pueden decir la verdad porque están, y no quieren decir
que quieren destruir a los demás. No quieren decir, están diciendo adulaciones, pero esas adulaciones son terribles porque son palabras repugnantes, como una tumba abierta de mal olor. Son palabras que están llenas de adulaciones cuando en su interior ellos no quieren decir eso. Eso es hipocresía. Quizá a ustedes les habrá pasado en alguna ocasión cuando una persona está frente al jefe y entonces está hablando muy bien del jefe, está adulando al jefe, pero en el momento en que se va y se voltea a hablar con sus compañeros, empieza a maldecir al jefe y empieza a decir cosas terribles contra el jefe. Ya que se fue, empieza a decir estas cosas. Hipocresía. En su corazón tiene un pensamiento, pero sus palabras están diciendo otras cosas. Job decía: mis palabras salen de un corazón honrado, mis labios dan su opinión sincera. El corazón y los labios, el pensamiento y lo que sacamos es congruente, está en un mismo sentido, no está mintiendo, no está engañando, es definido. Lo que piensa es lo que dice o lo que hace. Recuerdo en alguna ocasión una madre que estaba hablando con su hijo con esas palabras cariñosas que las mamás hablan a hijos ya mayores. Bueno, no mayores, pero más grandes. Palabras cariñosas y dice cosas hermosas, etc. Pero en el momento en que ella se voltea, él hace gestos de disgusto por lo que ella hace. En vez de decirle: ¿por qué me dices esto? No me gusta. Ah, no, espera que se voltee para decir, hacer señales que indican una hipocresía tremenda, no sincera. Bueno, la conducta del apóstol Pablo no era hipócrita, porque venía de Dios, era de una vida redimida y que por la gracia de Dios vivía. Eran hombres, él y sus compañeros, eran hombres sencillos y sinceros, y así escribían, y así sentían, y así actuaban en todas partes. Dice: nos hemos conducido en el mundo. Dice: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Era la manera en que ellos se comportaban en todas partes, hermanos. No tenían dos caras. Eran lo mismo en el mundo, lo mismo en la iglesia, lo mismo en la intimidad. Y esto es lo que Dios espera de nuestras vidas. No tengamos una cara afuera y otra cara aquí. No debemos. Pecamos contra Dios, somos hipócritas. No es lo que la palabra de Dios enseña, ni el evangelio, ni la redención. Como somos allá, somos aquí. Y somos en la intimidad también. Este es el trabajo que Dios está haciendo en nuestras vidas por medio de la obra del evangelio. Cada vez que venimos y escuchamos un estudio y escuchamos la verdad de la palabra y tenemos algún mensaje, alguna enseñanza, la palabra de Dios nos está reprendiendo, exhortando y ayudándonos a entender que la vida de un cristiano no puede tener dos caras, como en este caso. Después veremos las palabras, pero ahora no podemos tener dos caras, tenemos que ser sinceros, como está diciendo aquí el apóstol en lo que estábamos leyendo. Celebremos nuestra Pascua con panes sin levadura. Esto quiere decir con panes de sinceridad, que no hay hipocresía, que están viviendo en todas partes en la misma línea, de la misma manera, delante de Dios, orando, con su presencia ahí presente. Así pues se conducían los apóstoles en el mundo, y agregan mucho más con vosotros, porque ellos tenían un cuidado especial hacia los hermanos de Corintios. Quiero decir dos cosas aquí importantes. Hermanos, esta calidad de vida del apóstol Pablo y de los hermanos que lo acompañaban es muy significativa, porque el apóstol Pablo les escribe aquí en el versículo 13
porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. Esto está significando que la palabra de Dios está claramente escrita para nosotros. Nos deja una enseñanza claramente establecida. Es una palabra preciosa en donde Dios utilizó a este hombre para escribir estas palabras. Escribió más, pero en todas él fue sencillo y sincero. Pero especialmente en las palabras que se dieron en la revelación de las Escrituras, él fue un hombre sencillo y sincero para que pudiéramos comprender la palabra de Dios. La palabra de Dios es importante, es la palabra de Dios. Tratamos de cada domingo que nos reunimos que una hermana esté leyendo las Escrituras, solamente oyendo las Escrituras, porque es la palabra de Dios que nos enseña, nos instruye, nos alimenta. Y cuando el apóstol Pablo hizo esto, él escribió cartas que iban a ser muy útiles para nosotros. Son cartas que no fueron escritas con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios. Y no ocultaban significados extraños o escondidos. No se escribían por motivos falsos, mintiendo. Se escribían de manera franca y directa, de tal manera que una persona al leerla con la dirección del Espíritu Santo la puede entender. Pero se tiene que escudriñar. ¿Cuántas veces nos tendrán que decir esto las epístolas de los apóstoles? Se tiene que escudriñar y se tiene que saber escudriñar. De lo contrario no podemos entender la palabra de Dios realmente. Tendremos una idea vaga, pero no estamos haciendo justicia a la verdad de Dios ni a la obra del Espíritu Santo para iluminar nuestros corazones, para comprender la palabra de Dios. Eran cartas muy claras, pero tenía que pensarse lo que estaba diciendo. Y aunque sí se refiere aquí el apóstol Pablo a diferentes cartas que él escribió, como estuvimos diciendo en la introducción, eran diferentes cartas, sin embargo, también influyó en el sentido de las cartas que fueron inspiradas por el Espíritu Santo para que quedaran como el canon de la Escritura. Pero en todas las cosas que el apóstol Pablo escribía era muy claro, muy franco. Y nosotros pues nosotros no vamos a escribir nunca una epístola, ¿verdad? Pero nosotros debemos hablar de la misma manera como lo hacían los apóstoles. Sencillos, sinceros, francos, claros, sin ocultar nada. Cada uno hable verdad con su prójimo, dice la Escritura, y es la manera en que nosotros hablamos con nuestros prójimos, en la iglesia principalmente. Dice el apóstol Pablo: espero que hasta el fin las entenderéis. La idea es que pues ellos irían comprendiendo más y más el valor tan grande de estas palabras. Nosotros tenemos que avanzar en la importancia que estas palabras tienen para nosotros. La palabra escrita, la palabra enseñada, la palabra predicada. Somos responsables de checar que la palabra predicada y la palabra enseñada estén de acordes con la palabra escrita de las Escrituras. Es nuestra responsabilidad, porque son palabras que fueron dadas por el Señor a los apóstoles, y refiriéndose especialmente a las cartas de las epístolas. Hermanos, nunca acabamos de entender la importancia de estudiar la palabra de Dios, pero saberla estudiar. Está lleno este mundo de personas que se meten a la Escritura, que simulan que la historia, que la estudian, que simulan que la conocen, parecieran. ¿Cuántas veces he escuchado a las personas decir: oye, los testigos de Jehová, ¿cómo saben Biblia? No. Están adoctrinados en sus verdades, pero no son las verdades de la palabra de Dios. Nosotros debemos saberlas distinguir, conocer, evaluar y, hermanos, darle una gran relevancia. Miren,
el día del tribunal de Cristo, el día del Señor, como nos va a decir en el siguiente versículo, daremos cuenta de qué hicimos con la palabra. No crean que se queda así. Y yo me lo digo a mí mismo. No es nada más, aquí ya vine, ya fui a la palabra. No, es algo serio. Es la palabra de Dios. Tenemos que atesorarla en nuestro corazón, valorarla, porque es importante para Dios, es importante para nosotros. Costó la vida de muchos hombres que se sacrificaron por la gracia de Dios, gozándose en que tendríamos nosotros la palabra de Dios. Traductores, y ya lo que nos dijo ahorita José Luis en su reflexión. Hagamos caso a la palabra de Dios, hermanos, démosle valor. Y concluyo ya con el versículo 14, que me parece que tiene especialmente una enseñanza aquí extraordinaria, que como dice el mismo versículo, muchas veces no se comprende o no se valora. Dice el versículo 14: como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor. A mí me sorprende. Yo creo que en todas las iglesias, cuando llega el tiempo de la predicación, mucha gente se sale. Y se van a platicar por allá afuera, van a otra cosa, están en otro pendiente, pero están revisando el celular, X. Se salen. Pero tiene un valor importante el que nosotros pongamos atención a lo que se nos enseña y se nos predica, y creo que tiene que ver con esto. Habéis entendido que somos vuestra gloria, dice el apóstol Pablo. Los corintios pues tenían ahí una tremenda batalla, porque habían llegado los fariseos y habían aquellos judaizantes, y estaban tratando de engañarlos, como hemos visto a través de la epístola de los Gálatas, llevándolos a un evangelio que no es el evangelio. Y qué fatalidad sería caer en un evangelio que no es el evangelio y que piensan que es el evangelio. Qué fatalidad. Pero ellos, el apóstol Pablo y todo alrededor, y el testimonio de Dios y la misma palabra, les estaba mostrando que estaban recibiendo una enseñanza muy especial. ¿En qué sentido para los corintios los apóstoles iban a hacer su gloria? Se iban a gloriar en ellos, se iban a alegrar en ellos, se iban a ufanar de que ellos habían sido los maestros que habían tenido. Y luego agrega el día del Señor Jesús. Los corintios habían sido instruidos por el apóstol Pablo y habían sido llevados a un crecimiento espiritual, habían sido llevados a una condición de madurez espiritual cada día más. Tenían sus luchas, sus batallas, sus complicaciones, sus dificultades diversas, pero estaban caminando, y el apóstol Pablo seguía con ellos. Estas cartas que él escribió, las visitas que les hizo, las lágrimas que derramó, la oración que tuvo, estuvo haciendo que este pueblo de Dios que tenía ahí en Corinto fuera creciendo y diera pues el fruto que tenía que dar. Pero en este sentido el trabajo fue del apóstol Pablo, instruyéndoles, y de sus compañeros, instruyéndoles y enseñándoles. Ellos iban a hacer lo que habían aprendido del apóstol Pablo, y al final de cuentas iban a llegar a la presencia del Señor Jesucristo, el día del Señor Jesucristo. ¿Y qué iba a pasar ese día? Se iban a dar cuenta, por las palabras del Señor, vamos a decir, de bien buen siervo y fiel, de que el apóstol Pablo fue, juntamente con sus compañeros, fue un instrumento de Dios para ayudarlos en su crecimiento espiritual. Suena extraño, pero no es vanidad. Dios está utilizando a las personas para que nosotros crezcamos en el conocimiento de las Escrituras. Me acuerdo del señor Emilio Anderud,
venir de otro país, apenas si poder hablar el español, estar ahí con nosotros, sufriendo a veces carencias, pero nos daba su vida, nos daba su enseñanza, nos daba las cosas que él conocía y aprendía para que pudiéramos crecer en la vida espiritual. Un día estaré en su presencia y a lo mejor lo que me toca decir es: sí, por este ministerio de este hombre que tú lo enviaste para que me ayudara, yo pude permanecer en mi vida cristiana y me ayudó mucho, y después seguí creciendo y fui más adelante hasta el día de hoy. Pero su trabajo fue importante, porque fue un trabajo hecho a conciencia, una vida, como decíamos, una vida espiritual en conciencia, con sencillez y sinceridad de Dios, dando esta enseñanza de la palabra suya en esta conexión de versículos. Los corintios, imagínense, que llegan allá a la presencia del Señor Jesucristo y pues Él les da las palabras: bien, buen siervo y fiel, caminaste en la correcta verdad de las Escrituras. El gozo de los corintios sería enorme, y entonces voltearían y dirían: gracias, Pablo, ¿cómo nos ayudaste a conocer y a caminar? Si el Señor me dijera algo así, ¿verdad? Pues yo tendría que voltear y ver a muchos, Roberto Loy, Emilio Ángel, Jim Getz, José Luis García y muchos hermanos que han sido una bendición. Piensen en esto: ha sido una gracia de Dios contar con estas enseñanzas y esas verdades para mí. Sí. Al estar en su presencia, gozándome en aquella gloria preciosa y ver a los hermanos, entonces pues yo diría: ustedes son mi gloria, estoy aquí por ustedes, disfruto de esto por ustedes. Espero que para confirmar un poco más el asunto es lo que dice también el apóstol Pablo: nosotros somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor. Vosotros la nuestra, pues no era porque necesariamente los corintios les estaban enseñando, aunque sin duda por las respuestas y actitudes de los corintios, pues los mismos apóstoles estaban aprendiendo muchas cosas de todo lo que estaba ahí sucediendo, buscando en oración, buscando en las Escrituras, buscando la sabiduría de Dios para poderles ayudar y sacar adelante, y que siguieran adelante y que no se detuvieran. Y entonces el apóstol les dice: pero ellos, los corintios, no iban a hacer esto. Dice: ustedes son nuestra gloria. Y ya sabemos lo que dice, por ejemplo, a los tesalonicenses: porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona en que me gloríe? ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Esas almas convertidas a las que habían cuidado y encaminado y guiado en la vida cristiana, pues eran su gloria. Allá iban a tener ese momento glorioso. ¿Cuál es nuestra esperanza o gozo o corona que me gloríe? Con esperanza estaban haciendo este trabajo de guiar a estas personas para la gloria de Jesucristo. Y también les dice a los filipenses: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Bueno, pues ahí está lo que dice la Escritura. Porque nuestra gloria es esta: el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Hermanos, tenemos que aprender una vida sencilla y sincera, una vida que sencilla y sinceramente entregaron la palabra de Dios, entregaron las verdades de Dios, vivieron preocupados por los hermanos para que fueran y siguieran adelante, vidas sencillas y sinceras, que no era de ellos, era de la gracia de Dios, por cuidar a los hermanos corintios que necesitaban crecer. Era el pueblo del Señor, a quien el Señor había llamado, tenían que crecer. Ahora, ¿cómo es nuestra conciencia? ¿Cómo es tu conciencia esta mañana? ¿Cómo estás tú, querido hermano? ¿Qué te dice tu conciencia? ¿Tienes una forma de vida allá afuera y tienes otra forma de vida aquí en la iglesia? ¿Son tus palabras sinceras, sencillas?
Lo que tú piensas es lo que tú estás externando a las personas con claridad y con honestidad. ¿Estás viviendo mentiras o estás viviendo en verdad las cosas que tú crees? Me acuerdo que una ocasión le dije a mi hijo: hijo, si tú no quieres ser cristiano, es tu derecho, puedes serlo. Es peligroso, pero puede ser. Nomás te voy a pedir, y estábamos Cristina y yo, que si vas a decir groserías allá afuera, las digas aquí. Que si vas a fumar allá afuera, vengas y fumes aquí. No quiero que tengas, si no eres cristiano, que se declare con toda claridad. Nunca lo hizo. Sabía que en la casa pues, no se dicen groserías, no se fuma. Pero queríamos ser sinceros. ¿Para qué engañarnos? Con sinceridad. Y bueno, uno debe vivir en el mundo, en la iglesia, en la familia, en lo más íntimo de la vida, con un corazón sincero. Si pecamos contra Dios, con un corazón sincero, reconozcámoslo y confesémosle al Señor, confiando en que su palabra nos limpia y perdona de todo pecado. La sangre de Jesucristo limpia y perdona todo pecado. También yo quisiera hacerles reflexionar en que es necesario apreciar lo que se predica. Es necesario apreciar la vida de los que predican. Es necesario apreciar que sean congruentes, que no vivan una vida en un lado y otra vida acá, que no tengan pues como dos normas, ¿verdad? Una es la norma mía, que soy el que predica, y otra es la norma de los hermanos que no predican, una norma inferior. No podemos andar en eso. Ustedes evalúenlo, chequenlo, véanlo. Todos los que predicamos pretendemos tener una misma clase de vida, sencilla y sincera por la gracia de Dios, para anunciar las verdades con las que estamos comprometidos. Y cada uno de nosotros, al andar en todas partes donde nos movemos, debemos de tener la misma clase de vida, sencilla, sincera, con claridad, anunciar las verdades a las personas. Aprecien lo que se predica. Si no vale la pena, no lo aprecien. Pero si vale la pena, aprecienlo, evalúenlo, tácenlo, porque un día se van a enfrentar delante del Señor Jesucristo, igual que yo. Y ahí van a descubrir si lo que oyeron fue bueno o no. Pero es mejor descubrirlo desde ahora. Ahí van a descubrir también que si no lo oyeron, el Señor reprenderá nuestras vidas y nuestros corazones por no haberle hecho caso a la palabra de Dios. Como humano, en mi sabiduría humana, yo no quisiera decir esto. ¿Cómo? Las hermanas se van a asustar y a lo mejor ya no vienen. Hermanos, esta es la verdad de la palabra de Dios. Dios no ha jugado con su palabra y vamos a enfrentarnos delante de Él un día y nos va a decir qué hicimos con la palabra de Dios. ¿La apreciamos o la despreciamos? ¿Le hicimos caso o no? ¿La entendimos o no la entendimos? Y no podemos excusarnos de ninguna manera con todas las cosas que el Señor nos ha dado, esa obra de gracia del Espíritu Santo, del poder de la sangre de Cristo, limpiando nuestras conciencias, todas estas cosas que el Evangelio nos predica y nos enseña. Hermanos, no despreciemos la palabra de Dios. Yo creo que es muy importante caminar en nuestra vida evaluando estas cosas que nos han sido entregadas, empezando por los apóstoles, y que Dios se ha encargado que a través de los años y a través de la vida, cada uno de nosotros nos encontremos con personas, algunas quizás no han sido fieles, no han sido santas, nos han engañado, pero ha habido muchos que sí nos han ayudado con toda sinceridad. Hagamos caso, pongamos atención, no nos centremos en nosotros mismos, no vale la pena. Centrémonos en el Evangelio de Jesucristo. Si quieres ser feliz, entrégate al Evangelio de Jesucristo en todo, descansa en Él, y entonces tendremos el gozo de la salvación
en Cristo Jesús. Siempre tengo una lucha, hermanos, con el tiempo. Dios sabe con cuánta repasé el mensaje otra vez y lo chequé y el tiempo, pero como quiera no llegué al tiempo que yo quería. Me pasé. Pero hermanos, pues aquí está, deseando que les sea muy, muy útil, que ustedes lo puedan evaluar, que ustedes puedan hacer caso a este aspecto tan importante de nuestras vidas. Que así sea. Amado Señor, te damos las gracias por las vidas de los hombres que han predicado tu palabra a través de los años, como el apóstol Pablo y Pedro, y Juan, Santiago y todos los que han escrito esta palabra tuya. Gracias porque esta palabra está clara, firme, es muy fuerte, está avalada con la gracia tuya, y los hombres que la predicaron fueron sencillos y sinceros por la obra tuya en sus corazones, y ellos se apegaron a la revelación que tú les diste para que nosotros lo tuviéramos. Gracias por todos los que nos ayudaron a través del tiempo, todos los que dieron su vida para que nosotros pudiéramos conocer más de este glorioso Evangelio. Y Señor, ayúdanos a apreciarlo, ayúdanos a ver esta obra gloriosa que tú has hecho por nosotros, de tal manera que nos trae el gozo y la felicidad de una vida transformada. Que aunque pueda estar en dificultades, que aunque pueda estar en circunstancias complicadas, tiene el gozo de la bendición de tu presencia, tiene el gozo de una vida que descansa y se goza en medio de todas esas situaciones adversas. Señor, gracias por tu bondad y tu misericordia, y guíanos para andar en esta vida espiritual convencida de sencillez y sinceridad por la obra por la gracia de tu Espíritu Santo en nosotros. En el nombre precioso de Cristo Jesús, para tu gloria, Señor, le pedimos. Amén. Muchas gracias, Señor.